Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a analizar mis primeras impresiones sobre la nueva herramienta generativa a través de inteligencia artificial de Photoshop. Podemos encontrar en esta barra que está disponible en la versión beta del programa y con la que podemos, por ejemplo, pasar de una imagen como esta a una imagen como esta, donde extendemos nuestros límites e introducimos elementos como pueden ser algunas personas o eliminamos algunos elementos como pueden ser pues matorrales o cosas que nos sobren de nuestra fotografía. Otros posibles usos que os voy a mostrar son la generación de backplates limpios a partir de una foto de referencia, por ejemplo. También exploraremos cómo generar directamente estos backplates de la nada para generar un entorno para nuestro proyecto. Podríamos explorar cómo hacer extensiones de una fotografía, aunque esto yo creo que lo dejaremos para aquellas personas que se dedican a la fotografía. Y luego también exploraremos cómo extender una imagen de una textura, por ejemplo de mármol, para tener un fragmento mayor y poder utilizarlo así en nuestros proyectos. Si os interesa este tema, acompañadme que lo vamos a descubrir. Vamos a comenzar con una fotografía. Esta es una fotografía gratuita que podéis descargar en páginas como Pexels, por ejemplo. Es una fotografía de gran tamaño que nos viene bastante bien para comprender los conceptos fundamentales de los que vamos a hablar, y ahora enseguida lo vemos sobre un render y sobre distintas aplicaciones dentro de nuestro contexto profesional. Bueno, la idea de esta herramienta, primero vamos a seleccionar el sujeto, que esta también es una herramienta que tenemos ahora en esta barra contextual, que es la principal novedad que notaréis en la versión beta de Photoshop. Esta barra contextual contiene una serie de herramientas diseñadas por inteligencia artificial que nos permiten agilizar ciertos procesos. La más importante de todas es este Generative Fill, que nos permite rellenar un contenido seleccionado según un texto, según un prompt. En lugar de hacerlo mediante el tampón de clonar o mediante el Content Aware, lo haríamos de esta forma. Ahora, si os fijáis, tengo seleccionada a la persona y por lo tanto lo primero que tendríamos que hacer es invertir la selección para seleccionar este fondo. Además veo que aquí se ha dejado un trocito que se lo voy a sumar, mejor dicho, y le vamos a decir por qué cosa queremos sustituir este fondo. Por ejemplo, le vamos a poner un bosque en otoño. Lo interesante de la herramienta es que junta varias tecnologías que funcionan bien. Por ejemplo, junta la generación a través de prompt, que esto es una cosa que ya tenemos en herramientas como Midjourney, Stable Diffusion, etc. Pero también tiene la capacidad de reconocer la iluminación, de dónde viene la luz, y por lo tanto, si os fijáis, por ejemplo, ahora me ha sustituido este fondo y la luz viene de la izquierda porque pues, la modelo está iluminada desde esa dirección, y el árbol aparece iluminado desde la izquierda. Los colores son consistentes, etc. Es una solución de un clic que engloba un montón de tecnología que hasta ahora teníamos más o menos disgregada en distintas plataformas. Cabe destacar que si usáis Stable Diffusion y estáis familiarizados con su uso y con la integración directa que hay en Photoshop, con esta integración se pueden hacer cosas muy similares a estas y en algunos sentidos superiores. Lo bueno que tiene, por lo tanto, esta tecnología de Photoshop es su integración directa en el software. Por ejemplo, veis que aquí ahora lo primero que me va a aparecer son 3 opciones, lo cual es fantástico, pues yo puedo ir iterando entre ellas y puedo seleccionar cuál me gusta más. Fijaros también, muy interesante, cómo reconoce el desenfoque, la profundidad, y este fondo nos lo renderiza con un desenfoque similar al que podíamos ver en nuestra imagen original. Es bastante espectacular y por eso todo el mundo en los últimos días está hablando de esta herramienta. Como veis, hacemos una selección, decimos lo que queremos introducir y se nos generan múltiples opciones. Vamos a ver ahora cómo lo aplicamos esto en una imagen de arquitectura y vamos a ver qué más cosas podemos hacer con esta tecnología. Ahora que ya sabemos su funcionamiento básico, vamos a explorar qué podríamos hacer, por ejemplo, dentro de este contexto. Vamos a intentar, por ejemplo, eliminar un elemento que nos molesta en nuestro render. Quizás queremos quitar esta planta de aquí con esta piedra de aquí. Es importante que las selecciones las intentéis hacer lo más concisas posibles para cargarnos la menor cantidad posible de nuestra imagen original. Normalmente, si yo quisiera eliminar este elemento, o lo hago con el tampón de clonar, que sería muy laborioso, aunque puede dar buenos resultados si tengo suficientes áreas similares alrededor, o lo podríamos hacer con el Content Aware Fill, esta herramienta que tenéis aquí,
que nos va a hacer una especie de tampón de clonar, pero automatizado. Pero como veis, no es muy preciso y si intentamos, pues, por ejemplo, clonar una zona de reflejos, va a ser mucho más difícil. Este software crearía los reflejos, crearía absolutamente todo, que es lo interesante. Así que vamos a hacerlo con la herramienta. Simplemente le damos clic a este botón de aquí y no escribimos nada. Cuando no escribimos nada, por defecto el software interpreta que nosotros queremos eliminar ese elemento que tenemos seleccionado. Como veis, es un proceso que puede ser lento. Lo que haré a partir de ahora es acelerarlo para que no tengáis que esperar. Esto se calcula en los servidores de Adobe, por lo que no tenemos que hacerlo en nuestra propia máquina, pero tiene ciertas limitaciones. Y como veis, nos genera un resultado mucho mejor que el Content Aware Film. Pero es un resultado con algunas limitaciones importantes. Yo creo que ya se puede apreciar, aunque quizás en el vídeo de YouTube no se ve del todo bien, pero la resolución de este inserto, de esta generación que ha hecho, no coincide con la resolución de mi render. Yo aquí estoy postproduciendo un render que ya tiene enfoque, es decir, es un render que ya tiene postproducción y por lo tanto esto probablemente exagera aún más las diferencias. Mi recomendación es que esto lo intentéis hacer quizás antes del enfoque, antes de la aberración cromática, etc. Podríamos intentar solucionarlo, quizás añadiéndole enfoque de forma artificial a esta zona de aquí. Bien, cuando nosotros queremos rellenar algo más complejo, por ejemplo, queremos estirar nuestra fotografía o nuestra imagen para incorporar zonas que no estaban visibles previamente. Por ejemplo, todo este trozo de aquí, yo quiero generarlo nuevo. Vamos a hacerlo muy exagerado. Cuando hacemos esto, si cogemos todo el fragmento, y normalmente se recomienda un poquito de overlap, ¿veis? Un poquito de solapamiento para que la transición entre la realidad o lo renderizado y lo inventado no sea tan brusca. Si nosotros generamos un fragmento tan grande como este, y lo voy a hacer, normalmente lo que va a ocurrir es que va a ser mucho más borroso, va a tener mucha menos definición que nuestra imagen original. Estos modelos de difusión suelen ser entrenados con imágenes pequeñas, imágenes que oscilan entre los 512 y los 1024 píxeles. Son así pues porque si no sería muy costoso entrenarlas. Y por lo tanto, si intentamos generar una imagen mucho más grande de esas resoluciones, aunque desde lejos, como veis, funciona bien y queda bien, si nos acercamos veremos el típico problema que presenta esta tecnología, y es que se nota muy diferente la nitidez que tenemos en esta parte generada y la foto original. Tenemos varias opciones, pero en todas ellas veréis que se presenta el mismo problema. Y luego veréis pues, que una de las cosas que más le cuesta a este software es hacer vegetación coherente. Es decir, si lo vemos de lejos, esto parece una masa vegetal, pero si lo vemos de cerca nos damos cuenta de que no tiene ninguna estructura natural, ¿no? Estas son algunas de las limitaciones con las que tendremos que luchar cuando usemos esta herramienta. Bien, ¿qué podemos hacer si queremos solventar este inconveniente? Bueno, pues lo que podemos hacer, en lugar de utilizar una capa de selección tan grande, es hacer trozos más pequeños. Para limitar la escala de nuestros trozos, simplemente podemos limitarlo, por ejemplo, pues no sé, a 512. La gente suele recomendar 1024. Esto ya vosotros idlo probando. Yo voy a hacerlo con 512 y voy a dejar aquí un pequeño reborde y ahora le vamos a dar aquí a generar. Obviamente esto multiplica exponencialmente la cantidad de trabajo que tenemos que hacer, porque si es un área muy grande tendremos que hacer muchos trocitos. Pero como podéis ver, el resultado es mucho mejor. No es perfecto, ojo, es decir, esto siempre va a tener una pequeña diferencia de nitidez entre el original y lo generado. Y por eso mi recomendación es que esto no lo utilicéis como una herramienta de creación. Puede ser interesante para rellenar, para sustituir en casos de emergencia, pero en mi opinión al menos no debería de reemplazar los trabajos que solemos hacer manualmente. Vamos a probar ahora con una selección de 1024, por ejemplo. Vamos a seleccionar aquí con 1024 este otro trozo de aquí y vamos a hacer el mismo proceso, vamos a generarlo. Si os fijáis, con 1024 tenemos un poquito menos de definición que con 512. Se puede hacer así si no necesitamos demasiado, pero yo os recomendaría trabajar con trocitos un poco más pequeños. Fijaros que en nuestras capas se va almacenando todo lo que vamos haciendo. Estas son un nuevo tipo de capas que tienen este simbolito. Y aquí, veréis, podemos volver a cambiar las opciones que nos ha dado previamente el software. Y podremos ir iterando entre ellas. Obviamente, si encima de una ponemos otra, pues es posible que esto se note distinto. Bueno, podríamos completar este proceso generativo generando este trozo y esto nos daría nuestra imagen final. Como veis es bastante espectacular, bastante sorprendente.
No vale para todo, tiene innumerables limitaciones, pero es sorprendente que se pueda hacer esto con una herramienta integrada dentro de Photoshop y yo creo que se va a poder encontrar usos bastante prácticos en nuestra profesión a esto. Fijaros, por ejemplo, cómo ha respetado la iluminación. Fijaros el césped, no se nota prácticamente nada la transición del lado generado al otro. Por ejemplo, en Matte Painting se me ocurre que esto puede ser súper interesante. Hacemos un render bastante simple y luego con unas máscaras vamos seleccionando qué es césped, qué no es césped, etc. Se podría hacer con mucha más precisión con ControlNet en algoritmos como Stable Diffusion, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un vídeo independiente. Fijaros que aquí en la izquierda, si yo intento hacer algo parecido, entonces voy a tener muchos problemas, porque la parte de la izquierda tiene una estructura que no me puedo permitir que sea de cualquier manera. Es decir, esto es un proyecto arquitectónico y por lo tanto este proyecto arquitectónico debería de respetar cómo es el proyecto, ¿no? Sus propiedades, el tipo de carpintería que tiene puesta, la altura, los tamaños, etc. Y esta es otra de las limitaciones importantes de esta herramienta. No hay de momento una manera precisa de que el software pueda entender lo que está haciendo. Él simplemente, pues basado en un dataset, pinta o se inventa zonas para que sean coherentes, pero puede que el proyecto no sea así, puede que esta carpintería en el proyecto no exista. Si no nos gusta ninguna de las opciones, fijaros, le podemos dar a generar otra vez y se nos presentarán nuevas opciones entre las que podremos elegir. Y aquí tenemos nuestras nuevas opciones. Como veis, esto es muy caótico. Es una de las limitaciones importantes que plantea esta tecnología y que honestamente no sé si es una cosa que sea fácil de superar para la tecnología o será una limitación que esté presente por muchos años. Vamos a generar el último trozo. Y bueno, aunque es un desastre, obviamente, eso a nivel arquitectónico no nos valdría para nada. Por eso, entre otras cosas, creo que esta herramienta todavía está muy lejos de reemplazar el trabajo en visualización arquitectónica, que es algo que necesita mucha precisión, que necesita ser muy específico. Y por lo tanto creo que todavía se va a usar, al menos durante un tiempo, como herramienta de apoyo y no como herramienta sustitutiva. Bueno, aquí veis, por ejemplo, nos hace algunas atrocidades, ¿no? Con las perspectivas. Vamos a dejar este, por ejemplo, ¿no? Que dentro de lo malo es el que más o menos tiene cierta coherencia. Imaginaros que ahora nosotros queremos insertar una persona. Cuando decidimos insertar una persona es de vital importancia que elijamos, que hagamos una selección coherente. Por eso puede ser interesante quizás traernos renderizada a la persona y sustituirla posteriormente o pintar encima de ella con esta herramienta. ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo hago esta selección tan grande como esta y le pongo aquí una persona bebiendo café, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues que me va a generar una persona gigante. Repito, él no sabe lo que está haciendo, no sabe leer esta escena y decir, esto es un proyecto arquitectónico y si esta es la altura del techo, la persona no puede medir más de tanto y por la posición donde está y la perspectiva, la cámara tiene que estar a esta altura. Él simplemente pues se inventa lo que nosotros le pedimos dentro de la caja de selección. Lo que sí que es espectacular es la forma en la que respeta, por ejemplo, la iluminación. Fijaros cómo esta iluminación es muy coherente con la que nosotros tenemos en nuestro proyecto y nos da varias opciones. Una cosa donde falla muchísimo este software o esta implementación dentro de Photoshop es en las caras, que veréis que son completamente monstruosas. Parece ser que Photoshop está intentando entrenar el algoritmo con información, con imágenes que tengan derechos de autor, es decir, no están utilizando aparentemente, según comentan en su comunicación oficial, imágenes de artistas random, sino que están pagando a las personas y se espera que en un futuro esas personas que han participado en el entrenamiento de esta inteligencia artificial pues puedan recibir los royalties correspondientes. Y quizás por esa razón pues no podemos tener acceso a las caras de las personas. Bueno, esto es una cosa que sería quizás relativamente fácil de solucionar y nos daría por lo menos una pista de la integración. Nos hace este tipo de cosas, ¿no? Que están muy bien, lo de integrarnos los pies, ¿no? Entonces, muy importante cuando intentemos integrar personas o, por ejemplo, si ponemos aquí un perro, ¿no? Pues nos hará un perro con estas proporciones, ¿no? Si queremos que tenga unas proporciones más precisas, igual podemos hacer un dibujo con la forma del perro como selección, ¿no? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo si queremos utilizar estas herramientas en su máximo potencial. Y como le he dado una selección, ¿veis? Muy estirada, pues este perro está un poco desproporcionado, por ejemplo, ¿no?
Este quizás estaba un poco mejor, aunque es muy grande, ¿no?, en comparación con la escala de la casa. Y este también está bastante bien. Fijaros que no deja de ser sorprendente. O sea, yo estoy diciendo aquí las cosas que creo que no funcionan bien, pero aún así esto es sorprendente. Es decir, es una tecnología muy, muy interesante. Otro uso que me parece muy práctico dentro del contexto de la visualización arquitectónica es la generación de backplates o de fondos, ¿no? Imaginaros que estamos haciendo un render, el cliente nos ha mandado una imagen de referencia, no es necesariamente dónde está ubicado el proyecto, pero nos dice que esta pues, es una playa cercana o que este es el mood que le gusta para que se vea cuando veamos el fondo, ¿no?, cuando veamos nuestro proyecto y veamos al fondo, que se vea una playa de este estilo. Pero claro, no queremos estos bungalows, ni queremos la montaña, ni queremos nada. Pues aquí es donde esta herramienta nos puede resultar tremendamente práctica, ¿no? Lo primero que voy a hacer es seleccionar todo esto de aquí. Voy a intentar seleccionar restringiendo un poco mi selección para no cargarme demasiada información, pero dándole un poco de margen. Ahora no tengo la tablet, o mejor dicho, no tengo ganas de ponerme con la tablet, así que lo voy a hacer con el ratón, pero si lo hacéis con la tablet seguramente será más rápido. Y nada, aquí simplemente le damos a generar y nos va a eliminar esos elementos rápidamente. Y como veis los ha quitado perfectamente. Este no me gusta tanto, bueno, este puede ser interesante, pero ahora tengo planes también para quitar la montaña, o sea que en realidad me da un poco igual, podemos dejar cualquiera de ellos. Entonces ahora quizás, pues nosotros, por donde está nuestro proyecto, nos damos cuenta de que no se ve esa montaña y que se ve una línea de mar azul limpio. Pues vamos a extender nuestro frame, nos da otras 3 opciones, seleccionamos la que más nos guste, por ejemplo podría ser esta, o esta, yo creo que una de estas dos, esta me sirve. Y ahora si me quiero cargar esa montaña, pues nada, vengo aquí, selecciono la montaña y nos la vamos a cargar. ¿Veis que es tremendamente práctico, muy muy rápido trabajar con esta herramienta y cosas que normalmente pues nos tomarían mucho tiempo o quizás buscar una foto, sí, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Un mar y un cielo, pues en realidad tampoco se tarda mucho en encontrar, pero es un ejemplo para que veáis todo lo que podemos hacer con la herramienta. Y ahí tenemos un horizonte bastante limpio. Yo creo que me puedo quedar con este, por ejemplo. Y ahora incluso si quiero quitarme las tumbonas, porque pues quizás yo voy a poner otro fondo distinto y no quiero que esto se vea, pues por último venimos aquí y quitamos nuestras tumbonas. Y así en un momento tenemos, a partir de una foto que puede ser de mood board o de inspiración, un backplate perfecto para ponerlo en nuestros renders. Si no quisiéramos hacer esto, fijaros que hay otra opción que también podríamos directamente tratar de generar el backplate desde cero. Voy a hacerlo pequeñito para que tarde poco. Y aquí simplemente pues le decimos Clean Tropical Beach Landscape, por ejemplo. A ver si nos genera algo parecido a esto. Como un entorno así tropical con una playa limpia, le he dicho, para intentar que no tenga ningún elemento en medio. Y esto será un poco lotería, igual nos funciona o igual no. Por eso a veces prefiero partir de una base, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, veis, pues, bueno, este podría funcionar, ¿no? Quizás, luego le podemos, a partir de aquí lo podemos editar, le podemos quitar las montañitas, etcétera. Como veis, es muy, muy interesante también para crear fondos o contexto. Igual queremos hacer un skyline de una ciudad lejana o queremos hacer unas montañas lejanas que se ven detrás de nuestro proyecto. Para todo este tipo de cosas también puede ser súper interesante. Y veis, aquí tenemos otras opciones, todas ellas bastante interesantes. Fijaros, este se ve fenomenal. Podríamos poner aquí nuestro proyecto y de fondo tendríamos esta playa tan interesante. Vamos a ver qué más podemos hacer con esta herramienta. Vamos a tratar de generar una textura más grande que esta pequeña muestra. Imaginaros que por lo que sea solo tenemos acceso a esta muestra. Hay algunos materiales que son difíciles de conseguir. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es primero hacer un canvas un poquito más grande. Podríais trabajar con resoluciones más grandes, pero recordad que esto no nos va a dar la mayor nitidez del mundo. Así que es mejor que intentemos pues encontrar siempre la textura lo más grande posible y esto usarlo en caso de emergencia. Bueno, yo creo que ya entendéis el proceso, es exactamente igual que lo que hemos hecho, simplemente venimos aquí y vamos generando nuestros trozos de mármol hasta que tengamos una textura completa. Como este es un patrón bastante fácil de reconocer, el software no debería de tener ningún problema. Sin embargo, otros patrones más complejos puede que le cuesten más. Si le pedimos algo pues que no tenga tan bien definida la estructura, puede que le resulte más difícil. Fijaros que la verdad es que este, por ejemplo, funciona perfectamente, este también, ¿no?
Si no nos funcionara, pues volveríamos a generar. Voy a hacerlo entero y ahora os muestro el resultado final para que no perdamos mucho tiempo. Y bueno, como veis, funciona bastante bien. Obviamente se inventa el patrón y por lo tanto, si estamos buscando un patrón muy específico, con una direccionalidad muy específica, esto puede ser difícil o nos tomará más intentos, pero bueno, para emergencias, aunque esta no sea la mejor textura del mundo, como veis, nos puede salvar de un aprieto. Por ejemplo, vamos a combinar estas imágenes y ahora quizás podríamos aplicarles un pequeño enfoque, porque sí que se va a notar, ¿no?, la diferencia entre la zona de textura que es original, que veis tiene un pequeño granulado, y esta que es un poco más borrosilla. Repito, esto no sería para hacer una textura AAA, sino para hacer algo que nos sirva en caso de emergencia, ¿no? Vamos a meterle aquí un camera raw, le vamos a meter un poco de enfoque. Por ejemplo, una cosa así. Y con esto quizás mejoramos un poquito la situación, aunque siempre se va a notar la diferencia. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente. A partir de aquí, hacer la tileable sería muy fácil. Incluso podéis utilizar las técnicas que os he mostrado con Custom Designer. Antes se llamaba Alchemist y ahora se llama Sampler, que nos pueden permitir hacer materiales PBR a partir de una sola textura. Y con eso podríamos extender este flujo de trabajo con otras herramientas de inteligencia artificial para crear un material complejo. Como veis, una herramienta muy interesante que, aunque no viene a reemplazar ningún proceso importante, ningún flujo de trabajo importante, sí que puede acelerar algunas partes del proceso, como pueden ser la parte inicial de conceptualización, las fases de retoque, ¿no?, de retoque fotográfico, de inserción de algunos elementos o de eliminación de algunos otros elementos. Seguramente también podría ser muy útil para limpieza de fotografías, sobre lo que luego podemos hacer una mejor integración, por ejemplo. Es otra parte que se me ocurre que también podríamos explorar. Yo aquí he pretendido simplemente mostraros mis primeras impresiones y algunos ejemplos que me han parecido interesantes, pero sin duda hay muchísimo más que se puede hacer con esta herramienta, y si encontráis algún ejemplo, me encantaría saberlo, me encantaría descubrir de vuestra mano otras maneras interesantes de usar este nuevo Generative Fill de Photoshop. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.